Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a su curso gratuito de asistente de recursos humanos. Bien, como siempre, indicarles que nuestra institución está ubicada en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en el país de Perú. Nuestra familia del tecnológico está conformada por nuestra plana de docentes, plana administrativa y asistentes académicos. Exactamente el sábado hemos dado inicio a varios cursos gratuitos. Si usted desea participar, aún lo puede hacer. Y la siguiente semana vamos a dar inicio a más cursos gratuitos, eh, tanto el 15 y el 16 de julio. ¿Deseas participar? Puedes ubicarnos en nuestra página de Facebook o escribirnos al número en pantalla. De igual manera, para que tú puedas estar enterado de todos los cursos gratuitos que venimos impartiendo, te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, nuestro Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Yo soy su asistente académica, mucho gusto con cada uno de ustedes. Mi nombre es Varinia Flores. Cualquier duda o consulta al 914-767-009. Nuestra docente, María José Ramos Machado, es quien viene impartiendo el curso de asistente de recursos humanos. Este curso se está dando todos los lunes y miércoles. Hoy actualmente nos encontramos en nuestra penúltima sesión, que vendría a ser la tercera sesión con el tema legislación laboral. No se olviden que todas nuestras clases son grabadas y esta grabación es remitida a ustedes en su comunidad de WhatsApp. Esta clase estará disponible mañana en el transcurso de la mañana. Al igual que el material didáctico, ya se los he compartido en su comunidad de WhatsApp. Y finalizando las 4 sesiones exactamente, el miércoles les voy a brindar lo que es el examen final. Ustedes en el cual podrán rendir ese examen, tienen que aprobar su examen para que posteriormente puedan dar inicio al trámite de su certificado. El certificado será emitido con mención en asistentes de recursos humanos a nombre de la institución El Tecnológico. Este certificado es emitido con 90 horas. También te habilitamos el campus virtual. Si tú tramitas tu certificado, el campus virtual tienes acceso a sesiones grabadas, material didáctico y tu examen final. ¿Puedes capacitarte y certificarte mediante esta modalidad? Claro que sí. El certificado también es emitido con un código QR y un código de registro. Costo de nuestros certificados de 40 soles. Y como siempre, invitarte a que puedas seguirnos o participar también en nuestros cursos en convenio. Actualmente nos encontramos realizando en convenio con la institución del municipio de Andahuaylas. Para el siguiente mes realizaremos otra vez lanzamiento de otros cursos en convenio. No se olviden que los cursos en convenio son gratuitos, tienen de duración 1 mes y medio, son 11 sesiones por cada curso y son gratuitos con certificación al finalizar. Bien, ahora sí, para dar inicio a nuestra sesión de esta noche, vamos a realizar nuestra oración correspondiente. Espero que puedan acompañarme. Gracias hoy, Señor, por un día más de vida, por un día más de tus bendiciones, Señor. Te pedimos, Señor, nos encomendamos a ti, que puedas guiarnos, hacernos más fuertes, más pacientes, Señor. Sabemos que si nos encomendamos ante tu palabra, Señor, y tenemos fe, tú cumplirás nuestros deseos, Señor. Bendice hoy a cada participante presente, bendice a nuestra docente, Señor, colmanos de inteligencia y sabiduría a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, voy a dar lectura a este versículo. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo
capítulo 19, versículo 26. Bien, ahora sí, voy a dar pase a nuestra docente. Muy buenas noches, estimado docente María José Ramos. Le cedo el pase para que pueda dar inicio a la sesión de esta noche. Buenas noches, señorita Barignia. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de asistente de recursos humanos. Es un grato placer compartir con ustedes una noche más de esta sesión que ya estamos compartiendo la sesión número 3. Me indican si se escucha y se puede ver mi pantalla para ya poder dar inicio a la sesión. Gracias por la confirmación. Hermelina Beatriz Saúl. Muchas gracias por confirmarme. Bien, como ya lo mencionó la señorita Barigni en la presentación, para aquellos que quizás se conectan recién o por primera vez, mi nombre es María José Ramón Machado, soy licenciada en Administración de Empresas y vengo dictando este y otros cursos relacionados al área de recursos humanos y de administración en general. Como ya lo habíamos estado viendo en la clase pasada, empezamos nuestras clases el día lunes con la gestión de recursos humanos. Ahí estuvimos estudiando de forma general qué es recursos humanos, qué es lo que hace un asistente, qué competencias se le pide a un asistente, qué es un clima y una cultura organizacional. En la sesión 2 estuvimos viendo específicamente lo que compete a la atracción, reclutamiento y selección, ¿no? Ahí revisamos la diferencia entre reclutamiento y selección, las ventajas y desventajas de la selección, qué tipos de entrevistas se dan, cuáles son los exámenes. Y el día de hoy estamos revisando el tema de la legislación laboral, que es la clase del día de hoy. Para poder iniciar a explicar legislación laboral, hay que partir que legislación laboral es una palabra compuesta, ¿no? ¿Por qué hablamos de una palabra compuesta? Porque está formado por dos términos. Legislación es una sola palabra que tiene significado y laboral es otra palabra que también tiene significado por sí sola. Por eso es que hablamos de una palabra compuesta. Legislación viene del vocablo leyes y laboral que hablamos de una empresa. Si nosotros unimos legislación más laboral, se forma el conjunto de leyes que se da en el ámbito de una empresa. Pero la legislación laboral forma parte de una rama, de una disciplina que muchos hemos conocido y hemos escuchado, que es el derecho. Porque el derecho es una ciencia, ¿no? Es una disciplina que se encarga de estudiar todo lo relacionado al derecho en general, para lo que tiene que ver el derecho familiar, el derecho penal, el derecho civil y también toma en cuenta el derecho laboral. Entonces, la legislación laboral forma parte de esa rama, ¿no? ¿En qué consiste? En un marco legal amplio. ¿Por qué hablamos de un marco legal amplio? Porque está formado por una serie de leyes que en conjuntos forman la legislación laboral. ¿Y qué abarca ese conjunto de leyes? Los tópicos inherentes a los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores. Esto es muy importante, derechos y obligaciones. Nosotros, como estamos hablando de las leyes que forman el ámbito laboral, tenemos que hablar todo lo relacionado a derechos y obligaciones. Por un lado, los derechos que tenemos todos los colaboradores de una empresa que nos tiene que brindar el empleador, pero también tenemos nuestras obligaciones por ser nosotros trabajadores. Entonces, esta ley va por los dos lados, ¿no? Tanto por el lado del cumplimiento del empleador hacia su trabajador y del cumplimiento del empleador hacia el empleado, ¿no? Entonces, es una ley de doble vía. Ahora, la legislación laboral tiene su origen en la primera revolución industrial. ¿Por qué en la primera revolución industrial? Porque en esa época ya existían el tema de fábricas y se vio que había muchos conflictos laborales entre los patrones y los trabajadores. Porque en ese tiempo al empleador
o al dueño de la empresa se le llamaba patrón. Entonces, tenían en condiciones inhumanas a los trabajadores. Ahí habían trabajadores, hombres, mujeres, niños, los cuales no se les daba la protección requerida para trabajar en las fábricas, trabajaban en condiciones inhumanas, no se les pagaba lo que les correspondía por su jornada, trabajaban niños haciendo trabajo forzoso. Entonces, a partir de eso, se creó la necesidad, porque como hubo varios conflictos, no varias marchas en pro a defender los derechos de los trabajadores, desde ahí se dio la legislación laboral. La legislación laboral se cimienta en los contratos, ¿no? ¿Cómo hacemos que una empresa cumpla con las leyes laborales de la organización? A través del contrato. ¿Por qué? Porque en el contrato vamos a ver todas las obligaciones que debe cumplir de manera legal la empresa y también todas las obligaciones que debe cumplir el trabajador. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver reflejado si se cumple o no la legislación laboral. La legislación laboral tiene que ir de la mano con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, la legislación internacional de trabajo. Claro está que cada país tiene su legislación laboral, pero no puede ser muy diferente a lo que se plantea en otros lugares. Por eso es que existen a veces convenios laborales y también tenemos a la Organización Internacional de Trabajo, que se encarga de verificar y regular que todo lo que establezca un determinado país en lo que compete a la legislación laboral se lleve de forma adecuada, ¿no? Entonces, eso es la legislación laboral. Ahora, la legislación laboral está formado por dos características, individual y colectivo. Cuando hablamos de individual, es estudiar la legislación laboral, pero de forma única o de cada persona, de cada trabajador. Por eso hablamos de forma individual. ¿Por qué? Porque aquí es revisar el contrato que tiene cada trabajador. Entonces, ¿qué es lo que abordamos en la legislación laboral de forma individual? Abordamos el tema de la licencia, porque la licencia no, en realidad es un derecho que lo tienen los trabajadores, pero lo vamos a ver de forma individual. Si se le estableció bien el plazo que se le dio para la licencia o no. El tema de la remuneración también lo trabajamos de forma individual, porque cada trabajador tiene una escala remunerativa diferente, ¿no? El tema de sus beneficios sociales, ¿no? Hay algunos que quizás tengan asignación familiar, otros no. Entonces, aquí se aborda a la legislación laboral y al cumplimiento de esa legislación de forma individual, que cada trabajador, de acuerdo al contrato que tiene, reciba lo que necesita. Y cuando hablamos de la legislación laboral desde la característica colectiva, es porque aborda a las leyes laborales, pero desde el grupo o la colectividad, a través de los sindicatos, que son grupos organizados que se encargan de defender los derechos laborales de los trabajadores en las empresas públicas de forma conjunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos a veces en los hospitales, en las entidades públicas? Que cuando no están de acuerdo con alguna remuneración, con alguna ley establecida, entonces ahí tenemos al presidente del sindicato que trata de llegar a un acuerdo con su empleador. Cuando uno llega a un acuerdo con el empleador es donde se hacen las marchas pacíficas para poder defender sus derechos laborales, ¿no? Para poder alzar la voz y decir que no están de acuerdo con la legislación establecida actualmente. Entonces aquí se aborda a la legislación laboral de forma grupal y aquí se aborda la legislación laboral de forma individual. También tenemos los elementos de la legislación laboral. Son 6 los elementos que forman parte de la legislación laboral. Tenemos primero la manifestación de la voluntad, en la cual el contrato que se vaya
a realizar con los trabajadores debe ser libre y autónomo, o sea, no debe ser forzado. Anteriormente, en años pasados, hablábamos de la esclavitud, pero actualmente ya no se da. O sea, no puede haber alguna persona que esté trabajando bajo su voluntad en una empresa porque se estaría incumpliendo el primer elemento de la legislación laboral, que es la manifestación. ¿Por qué hablamos de la manifestación? Porque tiene que haber una indicación escrita de ambas partes que estén de acuerdo con la firma del contrato, ¿no? No debe de estar coaccionada. Entonces a eso le llamamos la manifestación de voluntad, que debe ser realizado de forma libre y autónoma. La remuneración. La remuneración debe ser justa y equitativa, ¿no? El cual ningún trabajador puede ganar menos de lo que se merece de acuerdo a su escala salarial. Para eso es que se hace un estudio de mercado para ver en promedio cuánto gana un trabajador de acuerdo a su posición laboral y de ahí se parte en brindarle la remuneración. Es por eso que un supervisor no puede ganar lo mismo que un asistente, ni un analista gana lo mismo que un auxiliar, ni un gerente gana lo mismo con un supervisor. Entonces, para eso se tiene que establecer los caracteres específicos para el tema de la remuneración. En el punto número 3, que hablamos de la prohibición del trabajo de menores, está vetado el hecho de que un menor pueda trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque se infringiría la ley contra las condiciones humanas, ¿no? Porque el menor no va a poder realizar el mismo trabajo como un adulto, ¿no? Porque no está en las mismas condiciones físicas de poder realizar el trabajo. Entonces la ley lo prohíbe, porque uno de los tópicos que hace muchos años fue tomado para formar la legislación laboral era el tema de que los niños no trabajen en las empresas. El tema de la no discriminación. En todas las empresas se debe respetar los derechos humanos establecidos de manera nacional e internacional y evitar todo tipo de discriminación. Ahora, ¿cuáles son los tipos de discriminación que ustedes conocen o han escuchado que se puedan dar en una empresa? ¿Cuáles son los tipos de discriminación que ustedes saben o han escuchado que se dan en una empresa? A ver, quien desea comentar lo puede hacer por el grupo, por el chat grupal. ¿Cuáles son los tipos de discriminación que ustedes conocen o que hayan escuchado que se dan en una empresa? ¿Ninguno? ¿Nadie ha escuchado de algún tipo de discriminación, joven? ¿Están ahí, chicos? ¿Nadie quiere participar? Ya, a ver, nos dice Hermelina el hostigamiento laboral. Miren, por ejemplo, un tipo de discriminación es por la raza, ¿no? Que es uno de los más conocidos, ¿no? ¿Qué otro tipo de discriminación hay? A ver, nos dice Emileni, nos dice desigualdad, Guillermo por la edad, Rolando por la orientación sexual. Rosemary nos dice, por discriminación se puede dar por el color de piel, claro, por la raza, que es lo que les había mencionado. Entonces, existen diversos tipos de discriminación que se pueden dar en una organización, como ustedes lo mencionaron, ¿no? Por el sexo. A veces, porque una mujer trabaja en una empresa haciendo las mismas labores que un hombre, es discriminación, ¿no? A veces también por la raza o el color de piel, como lo habían mencionado, ¿no? Si tienes un color de piel oscuro o un color que para el empleador lo considera inadecuado, te discrimina. Te discriminan también por el tema del credo, ¿no? Si cada persona tiene diferencia de creencia religiosa
que no va acorde a lo que piensa el empleador. Por ejemplo, el empleador, digamos que sea evangélico, entonces solamente quiere contratar personas evangélicas, ¿no? Entonces, si es católico o de otra religión, no lo quiere contratar. También vemos discriminación por el tema de la política, porque no son del mismo partido político. También vemos discriminación por la condición física. Digamos que a una persona le falta, digamos, alguna extremidad o usa silla de ruedas. Entonces, vemos diferentes tipos de discriminación. Efectivamente, como dice Beatriz, también por el tema de la nacionalidad, como menciona Olga, la edad también, ¿no? Porque a veces consideran que un joven no puede asumir un papel de responsabilidad como lo hace una persona mayor. Entonces, hay diversos tipos de discriminación que actualmente se dan en la organización, y la ley laboral no está de acuerdo, por eso es que forma parte de uno de los elementos, la no discriminación. Luego tenemos la jornada laboral, el cual es el tiempo establecido de permanencia de una persona dentro de la organización, ¿no? Entonces aquí más adelante vamos a ver cuántas horas son las que se establecen por semana, cuántos días por semana se considera, de acuerdo a ley, que se deba dar el trabajo. El tema de la seguridad. Las personas deben de contar con las condiciones seguras y mínimas para realizar su trabajo, porque la empresa no te puede pedir que tú trabajes en condiciones inadecuadas, porque estaríamos trabajando en condiciones inhumanas, poniendo el riesgo a la vida de la persona. Y como la legislación laboral protege también el derecho de vida de las personas, entonces toma como referencia el tema de la seguridad y la protección del trabajador. Luego tenemos el tema de cuáles son las normas, las reglas generales y los beneficios de los colaboradores en el marco de la legislación laboral peruana según la última resolución 058-97. ¿Cuáles son las normas? ¿No? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que las normas que tiene cada, cada empresa es la obligación de inscripción. En la obligación de inscripción, aquí hace referencia a que toda empresa debe contar con una licencia de funcionamiento y encontrarse registrado en el Sistema Nacional de Empresas, ¿no? Por eso es que es importante que las empresas, sean pequeñas, sean grandes, hagan su documentación ante las entidades competentes para que sea una empresa que sea formal, el cual en este caso, una empresa que no tenga su RU, que no tenga su licencia de funcionamiento, es una empresa informal y puede ser cerrada en cualquier momento. También es considerar que una empresa debe contar con todos los documentos necesarios para funcionar. Si necesita tener algunos documentos complementarios de acuerdo a la actividad que realicen, también debe realizarlo, ¿no? Porque hay empresas que, por ejemplo, brindan servicios de limpieza, vigilancia, entonces ellos deben de contar con documentos complementarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del servicio de vigilancia, las empresas deben contar eh, con certificados para que los trabajadores puedan contar con portar arma, ¿no? El servicio de vigilancia deben contar con certificados de salud ambiental y otros certificados en general. Si también, por ejemplo, tenemos empresas exportadoras, deben contar con los permisos aduaneros para poder exportar los productos. También en el caso de las empresas cuyos trabajadores realizan trabajo remoto, deben contar con un contrato específico de donde se indique que la persona está realizando trabajo remoto. Entonces, todo eso tiene que estar debidamente indicado porque forma parte de la norma que indica la legislación peruana.
También dentro de la legislación peruana habla sobre el trabajo de los adolescentes. En la primera diapositiva veíamos que está prohibido, pero el trabajo de niños, ¿no? Pero en el caso de los adolescentes que empieza a partir de los 12 años hacia adelante, entonces sí se puede dar el trabajo, pero siempre y cuando hay un permiso autorizado por los padres o por la persona encargada del menor de edad. Y también la labor no debe superar las 4 horas diarias, ¿no? Porque es un niño de 12, 13 años no va a poder hacer labores como un adulto. Y también las labores van a ser supervisadas por el Ministerio de Trabajo, en la cual no ponga en riesgo sus condiciones físicas, ¿no? Por ejemplo, a un niño no lo vamos a poner a cargar bultos pesados, a maniobrar maquinarias. Un joven o un niño que normalmente no se ve, pero la ley te lo permite, puede estar trabajando, digamos, en una librería, ¿no? Ayudando a alcanzar productos, puede estar trabajando en una tienda de abarrotes, en un supermercado, ¿no? Esos trabajos que quizás no amerita que ponga en riesgo su vida. En el caso de los libros laborales, hace referencia que las empresas deben contar con registro de planillas, con boletas de pago y los libros contables que pueden ser de forma virtual o de forma por escrito, pero deben contar, ¿no? Con eso. ¿Por qué? Porque todas estas leyes que se establecen en la legislación laboral son para aquellos que tienen a sus trabajadores en planilla. Entonces, como esa planilla va a ser revisada también por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ellos deben contar con esos libros laborales. La documentación a exhibir. En la documentación a exhibir hace referencia a lo que la empresa debe mostrar dentro de su organización como una obligatoriedad, ¿no? En el caso, por ejemplo, en los periódicos murales, podemos ver que haya información del horario de los trabajadores, que es una información básica con la que se debe mostrar en las empresas. También pueden mostrar algún artículo o una ley de la legislación laboral. Si, por ejemplo, existe alguna modificatoria de una ley, colgarlo ahí para que sea revisado y visto por los trabajadores en general. Entonces, esas son las normas que se establecen en la legislación laboral peruana. Luego tenemos las reglas generales. En las reglas generales se establecen 9 reglas que se deben cumplir en las empresas. El salario mínimo. El salario mínimo es aquel remuneración fijada por el Estado peruano y como su mismo nombre lo indica, es lo mínimo que puede ganar un trabajador en una jornada regular, ¿no? ¿Cuánto es lo que establece actualmente la ley peruana? El salario mínimo de 1.025 soles. Para un trabajador que realiza una jornada regular normal no puede ganar menos de esa cantidad porque iríamos en contra de la regla general. En el caso de los días hábiles, indica cuántos días a la semana un trabajador puede laborar en la empresa, el cual es de 6 días o puede ser también considerado 48 horas a la semana, ¿no? Esos 48 horas a la semana dividido entre los 6 días sale una jornada diaria de 8 horas. Claro está que hay empresas que, por ejemplo, pueden tener a sus trabajadores laborando por día 12 horas. Eso también es válido, pero en la semana no debe de superar las 48 horas. ¿No? Si en el caso, por ejemplo, un trabajador labora 12 horas diarias, va a tener 2 días de descanso. ¿Por qué? Porque en 4 días ya estaría cumpliendo su jornada de 48 horas, ¿no? Y si, por ejemplo, hace 8 horas diarias, entonces sería 6 días a la semana. Pero lo que sí se debe cumplir son las 48 horas. En el caso de la hora de almuerzo o refrigerio, lo que indica la ley es que como mínimo un trabajador debe tener 45 minutos para poder utilizarlo para su almuerzo.
Si la empresa desea brindarle 1 hora, 2 horas, sí lo puede realizar, es a criterio de la empresa, pero menos de 45 minutos no se puede brindar. En el caso de las horas extras, indica la hora extraordinaria que las empresas privadas deben pagar a los trabajadores. ¿Por qué hago énfasis en las empresas privadas? Porque en el caso de las empresas públicas no hay pago de horas extras, sino es compensado con días, con horas adicionales para que el trabajador lo pueda usar para alguna emergencia o para algo que necesita. Pero en el caso de las empresas privadas que tienen sus trabajadores en planilla, sí se debe pagar lo que son las horas extras cuando ya tú superas el tiempo de trabajo en la organización, superando las 8 horas diarias, ¿no? En el caso de las 2 primeras horas extras, el recargo que se hace es del 25% adicional por hora. O sea, si tú, por ejemplo, por hora ganas 5 soles y estás trabajando más de la hora normal, entonces a esos 5 soles hay que añadirle el 25% de esa hora. Y al final en tu planilla se te tendría que pagar la hora extra. Eso es por la primera y la segunda hora. A partir de la tercera hora en adelante que tengas como horas extras, la empresa te tiene que pagar un 35% por, por hora. Claro, el trabajador que labora 8 horas sí tiene hora de refrigerio. Por eso les decía que eso aplica para todos los trabajadores que tienen una jornada normal de 8 horas hacia adelante. A los que no se les considera refrigerio son a los trabajadores de medio tiempo, pero a los demás sí. Y el refrigerio no está dentro de las, o sea, dentro de tus 8 horas no va a estar considerado el refrigerio. Por ejemplo, si tú tienes 1 hora de refrigerio, entonces tu jornada es de 9 horas. ¿Por qué? Porque 8 horas son de trabajo y 1 hora es de refrigerio. Si tu refrigerio es de 45 minutos, entonces tu jornada es de 8 horas con 45 minutos. ¿Por qué? Porque son 8 horas de trabajo y 45 minutos de refrigerio. En el caso del descanso semanal, este está indicado que una vez a la semana debes tener un descanso, ¿no? El tema aquí del día ya es un acuerdo que hagas con el empleador, porque no todas las empresas, por ejemplo, a sus trabajadores los hacen descansar domingo. ¿Por qué? Porque hay empresas que trabajan los domingos, ¿no? Vemos ahí las empresas retail. ¿Cuáles son las empresas retail? Las empresas por departamento, los supermercados, zapaterías, pollerías, restaurantes en general tienen a sus trabajadores laborando un domingo porque la empresa funciona domingo, pero dentro del transcurso de la semana pueden descansar un día lunes, martes, miércoles, ¿no? Hay otras empresas como por ejemplo las municipalidades, los bancos, las empresas de servicios públicos. Ellos sí tienen a sus trabajadores que trabajan de lunes a viernes o sábado mediodía, pero al final tiene que haber dentro de la semana un día de descanso. En el caso del turno noche, son aquellas empresas que por su tipo de trabajo tienen a sus trabajadores laborando en la noche. Entonces, la jornada de noche empieza a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? Aquí al trabajador, adicional al salario mínimo, se le debe complementar un 35% más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo laborar de mañana o en la tarde que estar laborando en la noche. ¿Qué empresas tenemos aquí? Por ejemplo, los grifos, tenemos las empresas, los mismos hospitales, los call centers, ¿no? Entonces, todos ellos que trabajan en la noche, sí, si digamos tienen a sus trabajadores entre el rango de 10 a 6 de la noche y les pagan el salario mínimo, les tienen que completar con un 35% adicional de ese salario mínimo, porque le corresponde según ley. El periodo de prueba es de 3 meses, como mínimo. Se puede extender el periodo de prueba si la empresa lo requiere.
pero como mínimo es 3 meses. ¿Qué significa el periodo de prueba? Que durante ese tiempo al trabajador no se le puede despedir, porque si se le despide sería considerado un despido arbitrario y la empresa puede ser multada y el trabajador repuesto en su trabajo. Entonces, la idea es que si, por ejemplo, tenemos a un trabajador que tiene 6 meses de contrato, los 3 primeros meses mantenerlo, así quizás el trabajador no sea muy eficiente hasta que culmine su periodo de prueba. Si pasados los 3 meses, en el cuarto mes la empresa conviene el no continuar, ahí sí podría pensar en despedirlo, pero antes no. Este periodo de prueba protege al trabajador de un despido arbitral. El empleo a tiempo parcial aplica para aquellos trabajadores que hacen medio tiempo, el cual es la jornada reducida de 24 horas a la semana o de 4 horas diarias. Igual el trabajador de medio tiempo tiene el derecho de descansar una vez a la semana, ¿no? Por eso es que hace una jornada de 4 horas, multiplicado por los 6 días a la semana, completa su jornada y un día lo descansa, ¿no? El sistema de pensiones, el cual es a elección del trabajador, donde cada colaborador decide tener sus fondos en el sistema nacional o en el sistema privado de pensiones para que por tema de jubilación, por invalidez, pueda en algún momento hacer uso de esa pensión, ¿no? Porque después de un tiempo ya la persona tiene que jubilarse y recibir su pensión. Y por eso busca a una empresa que se encargue de sus fondos, ¿no? Esa pensión sale del mismo sueldo del trabajador, ¿no? Ahí hay un porcentaje que, que te descuentan por planilla, que es aproximadamente del 13%, y ese monto va directo al sistema nacional o al sistema privado de acuerdo a la elección del trabajador. En el caso de En el caso de los beneficios a los colaboradores, tenemos el tema de las vacaciones. Esperen un momento, se va el puntero. Ya. En el caso de las vacaciones, el trabajador tiene el derecho de laborar, de descansar 30 días al año, una vez que haya cumplido un año en la organización. O sea, tú estás trabajando en la empresa, pasado tu contrato de un año, puedes gozar de vacaciones, el cual son pagadas, ¿no? Ahora, los 30 días es conversable con el empleador. No significa que tú vas a gozar de esos 30 días de forma continuada, no. Tú puedes hacer uso de 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, pero en el año tienen que al final salir de vacaciones 30 días. Solo en las MIPES es de 15 días, pero en las demás empresas es de 30 días. Aquí se paga al colaborador una semana antes que salgas de vacaciones. Si digamos tus vacaciones son del 10 de julio al 15 de julio, entonces una semana antes se te cancela. A ver, nos dice Lucy, yo trabajo 12 horas como cuidadora de noche. ¿Cuánto por ciento me merezco, por ejemplo, de 7 a 7 de la mañana? ¿Cuánto debe ser mi sueldo? Y trabajo hasta domingo 7 de mañana y retorno lunes 7 p.m. ¿Es correcto esto de lunes a domingo madrugada? ¿Y cuánto debe ser mínimo mi pago por noche, Miss? Mira, en primer lugar, Lucy, hay que ver si trabajas por planilla, porque todo lo que estoy indicando es para los trabajadores que trabajan en planilla, ¿no? Ahora, el tema de tu trabajo, si tú estás por recibos por honorarios o por otro tipo de sistema de pago, al menos se te debe pagar la remuneración mínima, que es lo mínimo que se debe pagar porque tú estás trabajando, ¿ya? Pero como te digo, si tú no estás por planilla, lamentablemente no se te va a poder cumplir ninguno de estos beneficios.
¿no? Porque si estuvieras, si digamos, en el caso hipotético que estés en planilla, por trabajar de noche, se te tendría, en este caso, que pagar el sueldo mínimo más el 35% adicional del sueldo mínimo. Y también descansar una vez a la semana, gozar de vacaciones y de todos tus beneficios. Pero todo lo que te estoy indicando aquí aplica solo para los trabajadores que se encuentran en planilla. En el caso de la bonificación, hablamos de la gratificación que se recibe en el mes de julio y en el mes de diciembre, el cual consta de un sueldo adicional que se recibe, uno en julio y en diciembre. El seguro de salud es el que hacemos referencia a Exsalud y es pagado por el mismo empleador, el cual corresponde al 9% de tu sueldo, pero no te lo descuentan al trabajador si no lo paga el empleador. La CTS, que es la compensación por tiempo de servicio, es un beneficio social que te permite cubrir ante alguna contingencia, pero cuando finalizas tu trabajo. Este se hace 2 depósitos en el año, uno en el mes de mayo y uno en el mes de noviembre, y te permite que tú puedas hacer el retiro cuando ya finalice tu contrato. Actualmente, durante todo este año, la CTS es liberada, ¿no? Al 100%, solo está por este año. Pero el siguiente año ya no va a ser liberada, van a tener que esperar a culminar su contrato para poder retirar su CTS. La asignación familiar es un porcentaje del 10% que se paga a aquellas personas que tienen hijos menores de 18 años o tengan hijos que aún están estudiando en la universidad, instituto o haciendo estudios superiores que tengan hasta 24 años. Este 10% es en base al salario mínimo. O sea, tú puedes ganar 10,000 soles, pero la asignación familiar siempre va a ser en base al salario mínimo. Y no es por la cantidad de hijos, sino es solo un único pago. O sea, tú puedes tener 3, 4 hijos, pero solamente se paga un solo porcentaje. En el caso de los campos de participación en las ganancias, hacemos referencia a las utilidades, el cual se activa para para aquellas empresas que tengan más de 20 trabajadores en su organización. Si tienen más de 20 trabajadores, deben compartir sus ganancias antes de impuesto con sus trabajadores. Esto aplica que un año antes la empresa haya obtenido ganancias de todo su servicios, de sus ventas de productos en el año. Si es así, se tiene que compartir un porcentaje al siguiente año con sus trabajadores entre el mes de marzo y abril, el cual en el caso de las empresas mineras, mayoristas, minoristas, corresponde al 8% de las ganancias. Si es una empresa manufacturera de abarrotes, es el 10% de las ganancias. Y si es una empresa que no se encuentra en ninguno de los rubros mencionados, corresponde al 5% de las ganancias. En el caso, dice Erika, de la remuneración de los que están por recibos por honorarios, ¿cuál es la fórmula que se emplea? En el caso de la remuneración. No hay fórmula realmente, Erika, para los que están por recibos por honorarios. O sea, si por ejemplo a ti te dicen que vas a estar como asistente de recursos humanos bajo recibos por honorarios, no es que haya una fórmula, simplemente lo que se te paga por recibo por honorarios es tu pago. Ahí no tienes CTS, no tienes gratificación, no tienes los demás beneficios. En el caso de utilidades, aplica todos los regímenes laborales. Aplica para, no tanto para el tema de regímenes, sino para los que se encuentren en planillas. Ahora, hay también excepciones, como por ejemplo el tema de los trabajadores CAS, ellos no reciben utilidades, los trabajadores de construcción civil tampoco, el tema del régimen laboral penitenciario tampoco, solamente los demás regímenes como el decreto ley 728, el régimen de agroexportación, el régimen de servicio civil, ¿no? El del decreto ley 276, ellos sí reciben lo que es utilidades.
En el caso de la licencia por maternidad, actualmente son establecidos 98 días, los cuales corresponden a 49 días de licencia prenatal antes del nacimiento y 49 días de licencia postnatal después del nacimiento. En el caso de que cuando nazca el bebé sea un bebé que tenga alguna deficiencia física, sensorial, se extiende por 30 días adicional a esos 98 días. Si al final también no solo es un niño, sino son dos niños, entonces también se extiende por 30 días. Luego de la licencia por maternidad viene el tema de la lactancia materna, que corresponde a hasta que el niño cumple un año, la mamá tiene derecho a usar dentro de su hora laboral 1 hora diaria para poder dar de lactar a su bebé, ¿no? Entonces, esos son los beneficios de los colaboradores. El tema de MIPES, también me has hecho acuerdo, ellos tampoco reciben utilidades. Contratos en el Perú. En el tema de los contratos, hay infinidad de contratos que se dan dentro de nuestro país, ¿no? Uno de los más conocidos es el contrato indefinido, que por su misma naturaleza, como lo menciona, es un tipo de contrato en el cual la duración va a depender de la necesidad del mismo empleador de tener al trabajador. Este tipo de contrato ya solamente por única vez lo firmas cuando tú inicias tu etapa laboral en la organización, pero ya no se renueva, o sea, ya no tienes que estar firmando cada 6 meses, cada año, sino trabajas de forma continuada en la empresa y solamente se te despide cuando la empresa lo considera conveniente. ¿Por qué motivos puede ser? Puede ser por el tema de alguna sanción grave, por alguna falta de productividad de parte del trabajador. Ahora, hay empresas que desde que ingresan los trabajadores les dan el tema de trabajar bajo contrato indefinido, el cual es válido. Pero si en el caso tú trabajas por contrato, eh, por, por modalidad, el cual es renovado por un cierto periodo de tiempo, cuando ya tú tengas 4 años en la empresa, ya al quinto año que tú tengas con la empresa, de forma automática, la empresa tiene que hacerte firmar lo que es un contrato indefinido, ¿no? Y desde ahí hacia adelante, mientras estés con la organización, ya no renovarías contrato por temporada, sino por el tiempo, vas a estar trabajando por el tiempo que el empleador lo considere conveniente. Los contratos de trabajo sujeto a modalidad hace referencia a los diferentes tipos de contrato que tenemos, ¿no? Este es como, por ejemplo, el título general de todos los contratos que son por modalidad, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, contrato de trabajo sujeto a modalidad por inicio e incremento de actividad. Este es un tipo de contrato que se da cuando la empresa recién ingresa al mercado, ¿no? Entonces, si la empresa recién ingresa al mercado, es una empresa nueva. ¿Hasta qué periodo o hasta qué año una empresa se considera nueva? Se considera hasta 3 años. O sea que desde que inicia la empresa hasta que tenga 3 años de antigüedad la empresa, a sus trabajadores los debe mantener bajo este tipo de contrato. Contrato de trabajo sujeto a modalidad por inicio e incremento de actividad. Pero si la empresa ya tiene más tiempo en el mercado, entonces a los trabajadores ya no los puede tener por contrato por inicio e incremento de actividad, porque ya debería de cambiar su modalidad a un contrato de trabajo por necesidad del mercado. Ahora, hay que diferenciar una cosa que digamos es que la empresa se considera nueva o inicio por 3 años, pero no significa que a su trabajador lo tenga que contratar por 3 años, no. Sino que si, por ejemplo, es una empresa que recién empieza en el 2024 y va a contratar personal, los debe contratar bajo esta modalidad.
Pero al trabajador le puede dar un contrato de 6 meses, le puede dar un contrato de 1 año, le puede dar un contrato de 2 años. Eso es muy diferente. Ahora, si la empresa continúa trabajando, hasta el tercer año puede hacerles firmar este tipo de contrato. Ya si la empresa tiene 5 años, 6 años en el mercado y contrata personal o tiene su planilla de personas trabajando, tiene que hacerles una renovación de contrato, pero el contrato que les haría firmar sería por necesidad del mercado. ¿Por qué por necesidad del mercado? Porque se considera que durante el tiempo que la empresa está dentro de la organización presenta diferentes cambios. Entonces, la empresa que inició en el 2020 no es la misma empresa que se encuentra ahorita. Puede ser que sea una empresa que venda más productos, que ofrezca más servicios. Digamos que es una empresa que solamente empezó vendiendo gaseosas, pero actualmente vende cerveza, vende agua, vende refresco, vende otro tipo de productos. Entonces, como es una empresa que ha cambiado en el tiempo, su tipo de contrato también cambia. Entonces, a los trabajadores les hace firmar un contrato de trabajo por necesidad del mercado. Otro tipo de contrato que tenemos es el contrato de trabajo por reconversión empresarial. Este es un tipo de contrato que aplica para aquellas empresas que sustituyen o modifican sus actividades, ¿no? Es muy diferente que la de necesidad del mercado, porque en el caso de la de necesidad del mercado, la empresa sigue siendo la misma, sino que como ya tiene más de 3 años, entonces el tipo de contrato es por necesidad del mercado. Pero, ¿qué sucede con el de reconversión empresarial? Con el de reconversión empresarial, como su mismo nombre lo indica, es una empresa diferente. Empezó, ¿no? Digamos que es una empresa que inicialmente eh, vendía útiles de oficina, ¿ya? Pero actualmente ya no se dedica a lo que son útiles de oficina, sino cambió de razón social y ahorita se dedica a la venta de zapatos, de uniformes, de productos para el hogar. Entonces es una empresa que ha cambiado su tipo de trabajo. Entonces, como ha cambiado su tipo de trabajo y mantener a su misma planilla de trabajadores, tendría que también cambiarles el contrato. Ya no sería un contrato por necesidad, sino sería un contrato por reconversión empresarial, ¿no? Si, por ejemplo, es una empresa que inicialmente vendía todo lo que era, en este caso, muebles, ¿no? Muebles, camas, roperos, pero ahorita ya no desea seguir en ese rubro, sino ahora vende productos tecnológicos, ¿no? Computadoras, mouse, teclados. Entonces, este es también el tipo de contrato que se utilizaría, sería reconversión empresarial. El tipo de contrato por modalidad ocasional, como su mismo nombre lo indica, es solamente por un momento específico en el año que no se da de forma continua. ¿Por qué? Porque se da de acuerdo a la ocasión. Y como de acuerdo a esa ocasión necesitas cubrir la demanda de productos que te están pidiendo, entonces tú contratas a un grupo de trabajadores que te permitan cubrir esa demanda. Entonces, a ese grupo de trabajadores hay que hacerles firmar un contrato de trabajo sujeto a modalidad ocasional. ¿En dónde ocurre esto? Por ejemplo, hay empresas que venden detalles para las diferentes años, para las diferentes celebraciones que se dan en el año, ¿no? Por ejemplo, para el Día de la Madre, el Día del Padre, venden diferentes detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el Día de la Madre es una florería, ¿no? Se dedica a la venta de flores. Sin embargo, hay empresas que, aparte del detalle de las flores, piden el tema de que les venga, digamos, detalles adicionales, ¿no? Por ejemplo, para el Día de la Madre, aparte del ramo de flores,
venga los chocolates, venga otros detalles adicionales. Entonces, como solamente para esa ocasión se va a necesitar más mano de obra, más personal para cubrir esa demanda, entonces contratamos personal. Entonces, como contratamos personal para ese periodo, el tipo de contrato sería contrato de trabajo sujeto a modalidad ocasional, ¿no? Digamos que, por ejemplo, también para Navidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a veces en Navidad? Que nosotros podemos ser una empresa que se dedique a brindar detalles para las diferentes empresas, ¿no? Tarjetas para cada uno de los trabajadores. Pero esas empresas nos piden que aparte de las tarjetas, adicionemos el tema de juegos para sus hijos, ¿no? Otro tipo de productos, ¿no? Detallitos, cosas así que pueden darse en esa ocasión. Entonces, ese tipo de contrato para poder cubrir la demanda sería ocasional. En el caso del contrato de modalidad por suplencia, este es un tipo de contrato que se utiliza cuando se necesita cubrir a un personal por tema de un descanso médico, por tema de una licencia o por algún momento adicional que la persona no se va a encontrar en la empresa y se necesita cubrir esa vacante, ¿no? Digamos que cuando vemos este tipo de contrato, cuando una persona usa su licencia por maternidad, entonces ahí en ese tiempo la persona no va a estar laborando y se necesita cubrir. Entonces ahí contratamos a alguien pero solamente por el tiempo que dura la licencia. Entonces el tipo de contrato sería por suplencia. Si digamos tenemos a un trabajador que se va a ausentar del trabajo por 3 meses porque está con descanso médico, entonces el tipo de contrato a utilizar para contratar a alguien sería por suplencia. El contrato de trabajo sujeto a modalidad por emergencia es diferente porque este es en el caso en que haya ocurrido algún accidente o emergencia dentro de la organización. Hay empresas que, por ejemplo, cuando sucede alguna inundación, algún incendio o algún desastre dentro de la organización, contratan personas para reparar, ¿no? Para reparar eso que ha sucedido en la organización. Entonces, mientras dure la emergencia, ¿no? Mientras dure el tiempo de la reparación, se va a contratar trabajadores bajo esta modalidad. Si digamos para reparar las áreas, las oficinas, se van a demorar 3 meses, entonces por esos 3 meses tipo de contrato, pero solo hasta el tiempo en que dure la emergencia. El contrato de trabajo por obra determinada o servicio específico aplica para aquellos tipos de trabajo que se realizan por algún proyecto o, como su mismo nombre lo dice, servicio, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, cuando se va a construir alguna escuela, algún puente, o se va a hacer alguna calle, pistas, veredas, o algún otro tipo de proyecto, alguna escuela, se requiere profesionales, ¿no? De mano de obra de ingenieros, arquitectos, administradores, también se requiere albañiles que puedan hacer el trabajo mientras dure el proyecto, ¿no? El proyecto puede durar 1 año, 2 años, lo que demande el proyecto. Y por este tiempo, el tipo de contrato a utilizar es por obra determinada o servicio específico. El contrato de trabajo sujeto a modalidad intermitente es un tipo de contrato que se utiliza para aquellas labores de trabajo que por su misma naturaleza son discontinuas o intermitentes. ¿En qué tipo de labores reflejado este tipo de contrato? Por ejemplo, en el caso de los profesores universitarios. ¿Por qué? Porque los profesores universitarios, ellos forman parte de la planilla de la universidad. Sin embargo, su trabajo no es durante todo el año. Puede ser que se les asigne en los primeros meses del año por el semestre académico y luego se les asigna a fines de año para un semestre académico adicional. Entonces, como el trabajo es discontinuo,
o sea, no es continuo en el tiempo, sino es por un cierto periodo. El tipo de contrato que firman esos trabajadores es contrato de trabajo sujeto a modalidad intermitente. En el caso del contrato de trabajo sujeto a modalidad de temporada, este tipo aplica para aquellas empresas de turismo o empresas agrícolas que por su mismo ciclo o periodo laboral solamente van a tener a sus trabajadores por un cierto tiempo en el año. Por ejemplo, en el caso de las empresas agrícolas, ¿qué sucede? Que hay empresas que, por ejemplo, producen arroz, ¿no? Entonces, estas empresas solamente cuando necesitan personal para su producción de arroz los van a contratar, pero ya después durante todo el año ya no. Igual son las empresas de turismo que normalmente trabajan en verano. Entonces, como son empresas que venden paquetes en verano, solamente en ese periodo necesitan personal. Durante todo el año ya no. Entonces, por ese periodo les hacen firmar un contrato de trabajo de temporada. Y el contrato de trabajo por tiempo parcial, como su mismo nombre lo menciona, es para aquel tipo de contrato en la que la empresa va a necesitar personas solo por medio tiempo, ¿no? Que son las 4 horas al día o 24 horas a la semana. Adicional a los contratos, tenemos el tema de las remuneraciones. ¿Qué son las remuneraciones? Las remuneraciones son las principales obligaciones que tiene el empleador con su trabajador. ¿En qué consiste? En que yo brindo mi servicio a una empresa y por ese servicio brindado, la empresa me paga una cierta cantidad de dinero. Entonces, ese vendría a ser el pacto remunerativo, ¿no? Entonces, consiste en la entrega de cierta cantidad de dinero a cambio del servicio prestado por un plazo determinado, ¿no? Entonces, yo le sirvo a la empresa por 48 horas a la semana, ¿no? Por 30 días al mes y por ese me paga lo que es un sueldo, ¿no? Ahora hay diferentes tipos de remuneraciones. Tenemos remuneración básica, remuneración mínima vital, remuneración ordinaria, computable, vacacional e indemnizable. La remuneración básica es aquella remuneración que nosotros pactamos por contrato, ¿no? Por contrato, por ejemplo, nosotros nos dicen que nos van a pagar 1.500 por ser asistente de recursos humanos. Esos 1.500 va a aparecer en la planilla o puede aparecer también en nuestro recibo por honorarios, pero es aquella remuneración que se pacta por contrato. En nuestro contrato va a indicar 1.500 soles. Entonces, esa remuneración pactada por contrato es la remuneración básica, ¿no? Ahora también es considerada es el sueldo bruto. ¿Por qué es considerado el sueldo bruto? Porque es el sueldo antes de los descuentos de ley. Porque a mí me pueden decir que voy a ganar 1.500 soles. Sin embargo, ahí todavía no me han descontado mi AFP o NP, no me han hecho algún otro descuento adicional por ley. Entonces, ahí se considera el sueldo bruto o remuneración básica. Cuando ya se aplican los descuentos establecidos por ley, esa remuneración básica o sueldo bruto se convierte en sueldo neto, que es lo que al final yo recibo por planilla, ¿no? La remuneración mínima vital es aquella remuneración fijada por el Estado, ¿no? Que actualmente ya sabemos que es de 1.025 soles. Entonces, eso es lo mínimo que puede percibir un trabajador que tiene una jornada de 48 horas a la semana. La remuneración ordinaria es aquella remuneración que se mantiene durante el tiempo, ¿no? Es la misma remuneración básica, pero que se mantiene durante todo el tiempo en que yo trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo empecé con 1.500 y durante mi contrato pasaron 1 año, 2 años, 3 años y mantengo esa misma remuneración, se convierte en una remuneración ordinaria.
Como su mismo nombre lo indica, es una remuneración ordinaria porque no cambia, porque no hace remuneración que se utiliza para calcular la CTS. En la última clase, cuando aprendamos a calcular el tema de la CTS, vamos a ver qué conceptos remunerativos se utilizan. Ahí, por ejemplo, para calcular la CTS, consideramos la sexta parte de la gratificación, consideramos también el tema de la parte de la asignación familiar, ¿no? Consideramos un tiempo computable y todos esos conceptos remunerativos forman parte de la remuneración computable que se utiliza para el cálculo de la CTS. En el caso de la remuneración vacacional, es aquella remuneración que se percibe cuando utilizas tu periodo vacacional, ¿no? Tú sales de vacaciones un mes, en tu planilla dice remuneración vacacional. Si sales por 15 días, también en tu planilla dice remuneración vacacional y se hace el cálculo de 15 días. La remuneración indemnizable es aquella remuneración que se recibe por pensión, ¿no? Que podemos recibir por jubilación, que podemos percibir en el caso por invalidez temporal o permanente, o porque la empresa te indemniza por algún motivo en general, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que se den por jubilación, por invalidez o por algún otro tipo de indemnización social que se pueda dar, está considerado dentro de la remuneración indemnizable. Anthony dice, el sueldo del practicante es de 1.500 soles para... Es sueldo de practicante el de 1.500 soles para un ingeniero. En el caso del practicante, sí se puede generar un tema remunerativo que lo indique la empresa, pero ya cuando tú estás ejerciendo una posición profesional, se te tiene que pagar de acuerdo a la escala salarial establecida. Ahora, ¿cuáles son los conceptos no remunerativos? Los conceptos no remunerativos son aquellos conceptos que no están sujetos a descuento. Por ejemplo, tenemos la gratificación extraordinaria. En el caso de la gratificación extraordinaria, es un porcentaje que se paga a aquellos que reciben gratificación. O sea, por ejemplo, adicional al sueldo que se te paga, hay un 9% adicional. Esa es la gratificación extraordinaria. El 9% adicional que se percibe en el mes de julio y diciembre es un concepto no sujeto a descuento, por eso es considerado como no remunerativo. En el caso de las utilidades, también no está considerado dentro de un concepto remunerativo porque no está sujeto a descuento. Los costos de las condiciones de trabajo. Esto considera todo aquel tipo de gastos que tú realices por el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí está incluido, digamos, el tema de un viaje que tengas que realizar para realizar tu trabajo, ¿no? Entonces, ese costo de la condición que se tenga para ese trabajo, la empresa lo tiene que asumir y no está sujeto a que te lo descuenten en tu planilla, ¿no? Por ejemplo, que tú tengas que hacer una especialización que te lo manda la misma empresa a otro lugar, también es un costo de las condiciones de trabajo que lo asume la misma empresa. La canasta de Navidad, cuando normalmente en Navidad o en el mes de diciembre se le da un bono adicional al trabajador para que se compre un pavo, un panetón o cosas adicionales. Eso que está considerado como canasta de Navidad también es un concepto no remunerativo. El tema de los transportes, ¿no? Hay empresas que dan movilidad a sus trabajadores. Es también considerado concepto no remunerativo, te lo pagan íntegramente en planilla. Los bonos por educación para los que tienen escolaridad y en el caso de los bonos de alimentación. Por ejemplo, hay empresas que te dan tarjetas de alimento para que tú puedas utilizarlo en diferentes empresas donde te permitan utilizar estas tarjetas.
Esas tampoco están sujetas a descuento, pues está considerado dentro de los conceptos no remunerativos. Luego tenemos los regímenes laborales. ¿Qué es un régimen laboral? Un régimen laboral es aquel decreto, aquel ley que permite clasificar a un trabajador dentro de un sector, ya sea en el privado o en el sector público. Adicional a ello, los regímenes laborales son las principales obligaciones que tiene el empleador con su trabajador. En el sentido de que si tú estás en un determinado régimen, el empleador tiene la obligación de cumplir con todo lo indicado en ese régimen, ¿no? Entonces, si por ejemplo en el régimen privado tiene que pagarte vacaciones, gratificación, CTS, tiene que pagarte licencia por maternidad, entonces eh, el régimen permite que el empleador cumpla con esa obligatoriedad. Dentro del régimen privado hay 9 regímenes. Tenemos el decreto ley 728, el decreto ley 27360, que es el agrario, el porteador, que es el 2767, exportación no tradicional, cuya ley es la 22342. Tenemos al régimen de construcción civil, régimen pesquero, a las trabajadoras del hogar, tenemos al futbolista profesional y al micro y pequeña empresa. En el caso del sector público tenemos 12 regímenes. Tenemos la ley del profesorado, magistrado, docente universitario, profesional de la salud, asistencial de salud, fiscales, servicio diplomático de la República, trabajadores CAS, militares y policías, servidores penitenciarios, gerentes públicos y el decreto ley 276, que es el régimen público en general. En el ámbito público tenemos el decreto ley 728. ¿En qué consiste este decreto? Este decreto fue creado con la finalidad de flexibilizar el marco legal de contratación laboral. Este régimen es considerado como la ley de productividad y competitividad laboral. Aquí en este decreto ley están todas las empresas que no se encuentran en los diferentes regímenes, en el sentido que, por ejemplo, el sector agrario tiene su régimen, el sector exportador tiene su régimen, el sector pesquero tiene su régimen. Entonces, cada sector tiene un régimen, pero, por ejemplo, los que trabajan en bancos, que trabajan en empresas mercantiles, ¿no? Manufactureras, de abarrotes o aquellos que trabajan en empresas mineras, como ellos no tienen un régimen específico y se encuentran, digamos, en el sector privado, entonces a ellos los colocan bajo el decreto ley 728. Todos estos que no tienen un régimen en específico. En este régimen, como ya les había mencionado, lo que busca es propiciar un mayor acceso de trabajo, ¿no? Entonces, como esos trabajadores que están bajo el decreto ley 728 están en planilla, tienen todos los beneficios laborales que ya los hemos mencionado anteriormente. Luego tenemos el régimen agrario ley. Este régimen aquí sí comprende solamente a los trabajadores y empresas que se encargan de actividades de cultivo y de crianza, ¿no? Entonces, todos los que trabajen bajo este tipo de empresas y se encuentran en el sector privado forman parte del régimen agrario. El porteador es un tipo de régimen no muy convencional. ¿Por qué? Porque este se utiliza para aquellas personas que transportan provisiones o alimentos con su mismo cuerpo. A ellos se les llama porteadores. Por ejemplo, ahí hay lugares, hay empresas que mandan a sus trabajadores a sectores donde no llegan
el tema de productos alimenticios, no llegan medicina, no llegan enseres de uso personal. Entonces, como esas personas llevan a través de sus mochilas, de sus maletines, esos productos para poder venderlos, entonces a ellos se les llama porteadores. A ellos se les paga por recibos por honorarios, pero están bajo el régimen porteador. ¿Por qué? Porque transportan bajo su propio cuerpo los alimentos y provisiones. El régimen de exportación no tradicional son para aquellos que atienden operaciones de exportación, ¿no? Todas las empresas y trabajadores que se dediquen a la exportación se encuentran bajo la ley 22.34.32. Los de construcción civil, como su mismo nombre lo indica, son aquellas empresas privadas que contratan a trabajadores para la construcción. Sobre todo esto lo vemos en los proyectos, ¿no? En los proyectos de entidades privadas necesitan a veces trabajadores albañiles de construcción civil. Entonces, como ellos los van a tener que pagar por planilla, los consideran bajo el régimen de construcción civil. En el caso del régimen pesquero, son para aquellos que trabajan como armadores, como estibadores, trabajadores que trabajan dentro de la actividad pesquera dentro del Perú. Los trabajadores del hogar son para aquellas personas que trabajan de forma doméstica, ¿no? Y necesitan tener una pensión para su jubilación. Entonces, ha establecido de que los mismos empleadores que son los dueños de casa paguen un seguro a sus trabajadoras del hogar que les tengan en planilla también para que les puedan considerar el pago de sus vacaciones, también darles gratificación y se les pueda dar una pensión de jubilación. Los futbolistas profesionales son para todos aquellos que están en la Federación Peruana de Fútbol y que tienen un contrato, ¿no? Entonces, con su mismo equipo de fútbol. Entonces, todos ellos forman parte del régimen de futbolista profesional. Los MIPES es un régimen creado para los emprendedores, ¿no? Que por el tipo de su negocio o contexto social no generan los mismos ingresos que una empresa de régimen común. Pero sin embargo, como es una empresa constituida, se encuentra en el régimen de las MIPES, tiene que tener a sus trabajadores bajo este régimen del micro y pequeña empresa. En el caso ISAT, que si es contratista, no se considera bajo el régimen, porque esa contratista, si bien es cierto, no forma parte directa de la planilla, solamente se considera bajo el régimen de construcción civil los que son en planilla directa. En el caso del régimen del ámbito público, tenemos al profesorado, el cual está comprendido todos los profesores que prestan servicios en instituciones, programas educativos de educación básica y técnico productivo. Aquí tenemos a los colegios nacionales, pero también tenemos a los institutos técnicos productivos. En el caso de los magistrados, son aquellos que trabajan en el Poder Judicial y que ejercen la labor de juez, ¿no? Entonces, el judicial regula el ingreso, permanencia y terminación del cargo del juez. Entonces, todos ellos forman parte del régimen magistrado. En el caso de los docentes universitarios que trabajen en universidades públicas y que tengan el grado de licenciado, entonces están dentro de este régimen. No necesariamente los CAS son indeterminados, Hermeligna. También en un trabajador CAS que está por recibos por honorarios, pueden ellos contratarlos por 5 meses, 6 meses, pero no es que tengan contrato indeterminado. Profesionales de la salud
son todos aquellos que prestan servicios asistenciales en el sector salud, pero aquí están todos los que tengan títulos universitarios, o sea, los médicos, enfermeras, tecnólogos médicos. ¿Por qué? Porque hay un régimen para los profesionales de salud y hay otro régimen para los asistenciales de salud. En el régimen de asistenciales de la salud están los técnicos y auxiliares. Aquí sí entran los técnicos auxiliares de la salud. Y en los profesionales están los médicos, enfermeras, todos los que tengan título universitario. En el caso de los fiscales, este regula a todos aquellos que realizan funciones en defensa de la legalidad. O sea, por ejemplo, todos aquellos que trabajan en la fiscalía y defienden al ciudadano los intereses públicos, ¿no? Son los mismos abogados, ¿no? Que trabajan en la fiscalía. El servicio diplomático de la República está integrado por aquellos profesionales que representan al país de manera internacional. Entonces, ellos, como realizan trabajo diplomático, están formados bajo el régimen del servicio diplomático de la República. Los trabajadores CAS son aquellos bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios, ¿no? Que pueden trabajar en diferentes entidades públicas bajo recibos por honorarios que son declarados en planilla, pero se les paga por recibo y por eso a ellos se les garantiza la igualdad de oportunidades dentro de la administración pública. Los militares y policías son aquellos que trabajan en las Fuerzas Armadas, ¿no? Hablamos de los policías, del ejército, la marina, los de la FAT, ¿no? Y que ellos, de acuerdo a su situación militar, tienen un régimen específico. Los servidores penitenciarios, como su mismo nombre le indica, son todos aquellos trabajadores que trabajan en las penitenciarías o en las cárceles, ¿no? Entonces ellos tienen un régimen llamado servidores penitenciarios. Los gerentes públicos son aquellos que pueden trabajar en municipalidades, gobiernos regionales, en diferentes entidades públicas que ejercen la labor de gerentes. Los del decreto ley 276 son, aquí considera a todo el público en general que no tenga un régimen específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que hay un asistente de recursos humanos, puede estar bajo el decreto ley 276, un abogado, un asesor legal, un alcalde, entonces todos ellos pueden estar bajo este régimen. ¿Cuál es el objetivo? Incorporar personal idóneo, garantizar su permanencia y desarrollo en el desempeño del servicio público. Y el régimen del servicio civil 357 son todos aquellos que están bajo el régimen de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, cuya finalidad es eliminar la multiplicidad de regímenes que existen actualmente, ¿no? Para que no haya muchos regímenes, lo que busca la Autoridad Nacional del Servicio Civil y que es un proyecto que ya viene siendo trabajado en el Poder Legislativo y Ejecutivo, es plantear solamente la existencia de un solo régimen, ¿no? Que le dé todos los beneficios a todos los trabajadores del sector público por igual. Bien, entonces estos jóvenes ha sido la clase el día de hoy. Les he preparado lo que es para esta clase un pequeño cuestionario para ir repasando un poco lo que hemos visto en la clase. Ya ustedes pueden ir respondiendo en su chat las respuestas para ver si ustedes han podido retener lo que se les ha explicado. Son 10 preguntas nada más. La primera pregunta dice, ¿es un beneficio social para proteger la existencia del empleado después de la terminación del empleo? ¿Cuál sería? ¿Campo de participación en las ganancias, asignación familiar o la compensación por tiempo de servicio? Beatriz, Rolando, Cris, Freddy, Meche, Isaac, Judith, dicen CTS. Efectivamente, esa es la respuesta correcta.
Vamos con la pregunta número 2. ¿Se puede optar por el sistema nacional o el sistema privado? ¿Cuál sería? ¿Sistema de pensiones, empleado a tiempo parcial o turno noche? ¿Qué marcarían ustedes? Freddy dice sistema de pensiones, Beatriz dice la A, Hermelina dice CTS, Rolando sistema de pensiones. Isaac dice el sistema de pensiones. Y esa es la respuesta correcta, sistema de pensiones. Vamos con la pregunta número 3. Contrato para aquellas personas que terminan un servicio o terminan un proyecto. ¿Cuál es ese tipo de contrato? Contrato por modalidad, de temporada, contrato por obra determinada o contrato por modalidad intermitente. ¿Qué tipo de contrato sería? Contrato para aquellas personas que realizan un servicio o terminan un proyecto. A ver, Meche dice la A, Beatriz la A, Freddy dice por obra determinada, Rolando dice la A. Y en este caso, quien ha respondido correctamente es Freddy. ¿Por qué? Porque este es un tipo de contrato que se realiza por obra determinada. No es por temporada, sino es por un proyecto, por una obra determinada. El de temporada es aquel que se utiliza para las empresas de turismo o agrícolas. Pregunta 4. Contrato que establece que la duración laboral dependerá de la necesidad del empleador de contar con la fuerza de trabajo. Contrato que establece que la duración laboral dependerá de la necesidad del empleador de contar con la fuerza de trabajo. ¿Cuál sería? A, contrato por reconversión empresarial, B, contrato indefinido o C, contrato por inicio o incremento de actividad. ¿Qué marcarían ustedes? Freddy dice indefinido, Beatriz dice la C, contrato por incremento de actividad, ¿ya? Isaac dice la C, no, Isaac dice la B, Guillermo, Arlé y Meche dice la C. No podría ser jóvenes por inicio incremento de actividad, ¿no? Ahí sí me han marcado mal porque, o están indicando mal porque como su mismo nombre lo dice, es cuando una empresa recién inicia sus actividades. Pero cuando hablamos de que dependerá del empleador de mantener a ese trabajador, es de un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque el contrato indefinido, como no tiene fecha fin, va a depender del empleador de querer tener a ese trabajador en la empresa. Pregunta 5. Debe ser realizada de forma libre y autónoma. Esto forma parte de los elementos de la legislación laboral. ¿Cuál sería? No discriminación, jornada laboral o manifestación de la voluntad. ¿Qué marcarían ustedes? Freddy dice manifestación de la voluntad. Beatriz dice C. Isaac dice la B. Guillermo B. Olga C. Y en este caso, cuando hablamos de que debe ser realizada de forma libre y autónoma, hacemos referencia a la manifestación de voluntad. Ambas partes deben estar de acuerdo para firmar el contrato. Se establece la obligatoriedad de llevar libro de planillas, registro y boletas de pago. Dice, se establece la obligatoriedad de llevar libro de planillas, registro y boletas de pago. ¿Cuál sería? Trabajo de adolescentes, libros laborales o documentación a exhibir. Este forma parte de las normas generales de la legislación peruana. ¿Qué marcarían? Freddy dice la C, Beatriz dice la B, Cris dice la B, Meche la B, Olga la C, Hermelina la B. Y aquí la mayoría ha respondido incorrectamente. La única que veo que ha respondido bien es Meche, Guillermo y Arlé. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta sería libros laborales. Igual, jóvenes, no se preocupen ahorita si no están respondiendo bien. Ustedes van a tener tiempo de repasar y prepararse para su examen final,
que ya sería el día miércoles, ya porque ahorita esta clase está siendo grabada y este es un cuestionario abierto para repasar lo que hemos visto hoy día en clase. Pero sí estudien y repasen todas las sesiones que hemos visto de la semana pasada y esta sesión. Oficialmente empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. ¿Qué empieza a las 10 de la noche y termina a las 6? El periodo de prueba, sistema de pensiones o el turno noche. A ver, Beatriz. Beatriz dice la A, Meche la A, Rolando la A, Beatriz y Arle la A. Claro, aquí la respuesta es sencilla, ¿no? Sería turno noche. Dice, es aquella suma mínima mensual fijada por ley que debe ser entregada al trabajador. ¿Cuál sería? A, remuneración computable, B, remuneración mínima vital o C, remuneración básica. El examen ya Isaac les dirá luego en la última clase la señorita Farín. Freddy dice remuneración mínima vital, Beatriz dice la B, Guillermo dice la C, Arlé dice la B, Emelina dice la B también. ¿Qué dicen los demás? Olga la B. Meche dice la C. O sea, hay opiniones divididas. Algunos dicen la B y otros dicen la C. Pero cuando hablamos de que está fijada por ley, entonces ahí hacemos diferencia. La remuneración básica es lo que tú recibes por contrato, pero mínima vital es la que está establecida por ley. Pregunta 9. Se utiliza para el cálculo de beneficios sociales. ¿Qué se utiliza para el cálculo de beneficios sociales? La remuneración computable, la remuneración básica o la remuneración mínima vital. A ver, nos dice Freddy que es la remuneración básica. Rolando dice la B. Cristel dice la B. Olga, Guillermo, Beatriz, Meche, Emelina dice la B. Arle dice la A. Y aquí, por ejemplo, todos han respondido de forma incorrecta. La única que ha respondido bien ha sido Arle, porque la remuneración que nos permite calcular los beneficios sociales, CTS en específico, es la remuneración computable. La remuneración básica no, jóvenes, porque la remuneración básica es la que ustedes firman por contrato. Y la remuneración mínima vital ya saben que es la que está establecida por ley. Entonces nos queda la remuneración computable. Pregunta 8. Se conoce como ley de competitividad y productividad laboral. Aquí hacemos referencia a un régimen laboral que yo mencioné que se le conoce como ley de competitividad y productividad laboral. ¿Cuál es ese régimen? El decreto ley 357, decreto ley 728, el decreto CAS o el régimen CAS. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, jóvenes? A, B o C. Freddy dice el decreto ley 728, ya que indican los demás. Guillermo dice la B. ¿Qué dicen los demás? Jaime dice también la B. A ver, les repito, se conoce como ley de competitividad y productividad laboral. Algunos han marcado la B, pero tenemos
Decreto Ley 3057, Decreto Ley 728 y Decreto CAS o régimen CAS. Ya. Olga dice aquí jóvenes han marcado correctamente la mayoría, porque la respuesta correcta sí, es Decreto Ley 728. Bueno, he visto en este pequeño cuestionario que todavía falta que repasen un poco jóvenes la clase, porque hay algunos que se han confundido, pero no se preocupen porque, como les he mencionado, este es un cuestionario abierto. Repasen las sesiones que hemos estado viendo, vean los videos y prepárense para cuando ya sea su examen. Esto ha sido todo en la clase del día de hoy. Que tengan todos buenas noches. Muchas gracias, estimada docente María José. Y de la misma manera, agradecer a cada uno de los participantes. Bien, nos estaríamos volviendo a encontrar en nuestra siguiente clase, ya siendo la última. No se olviden que el día miércoles estaríamos culminando con nuestra clase, ya abarcando lo que es la última sesión con el tema gestión de planillas y remuneraciones. No se olviden que la clase de hoy estará disponible mañana en el transcurso de la mañana. Bien, como les decía, en la última sesión les voy a habilitar el examen final para que puedan tramitar su certificado posterior a eso. Bien, como dije, reiterarles, nos encontraremos la siguiente clase. Tengan una bonita noche con cada uno de ustedes.